Entonces, hablando de eso precisamente, perdón. No, síganos para hacer la traductora en inglés que nos Sí, transmitiendo. Estamos entonces, transmitiendo a Estados Unidos también. este Vale. pastor fue y pidió permiso y pidió ayuda y la realidad es que no fue así, ¿verdad? No fue de esa manera. Entonces, la gente no es que tenga que tener características muy fuertes o muy importantes o que deba de ser el cazafantasma, no, debe de tener la unción. Muchas veces hay pastores que no ministran liberación, siendo que Dios nos ha dado esa autoridad, no solo para ministros, sino para todo su pueblo. Todos podemos ministrar liberación. Es eso, por eso es este tema de lo que es horrores y errores de la liberación. Quedamos, es influencia demoníaca, dedicación demoníaca y posesión demoníaca. Son tres cosas totalmente diferentes. Ahora, ya veríamos, por ejemplo, puntos de entrada, cuáles son las características, armas. Esa sería lo que es lo que sería conveniente, ¿no? ¿Cómo entra todo esto? Sería muy bueno que ese cuadro expositivo que está haciendo, Pastor, sería en varias enseñanzas que usted da a través de la radio. Sería muy interesante. Sí, mira, con el favor de Dios, dentro de 8 días yo voy a estar ministrando unas bodas. Dentro de 15 días voy a estar en una campaña, pero yo creo que temprano a lo mejor podríamos hacer una transmisión. Yo Esta es la tengo hora unas que... campañas cerca de la frontera con Estados Unidos. ¿Qué día va a La ser, siguiente Pastor? semana. Pero mira, nos ponemos de acuerdo y Ok. ajustamos tiempos, ¿no? Otra pregunta que hay por acá. Dime. A ver, un momentito, estamos leyendo. Ani, por favor. Un momentito. Sí, dime. Ah, ya. Acerca de las maldiciones familiares, ¿son realidad o es un mito? ¿Cuál me dijo? Ah, Acerca de las maldiciones familiares. Sí, bueno, mira, lo que pasa es es que una hay una realidad, realidad perdona, fuerte. perdona, pastor. Algunos le La llaman pregunta, maldición. la pregunta es, acerca de las maldiciones familiares, ¿es una realidad o es un mito? ¿Una No, verdad o una sí, mentira? sí, déjame decirte una cosa. Aquí estamos viendo una maldición familiar. Se le conoce como maldiciones generacionales. Ahora, el padre no tenía fe y este espíritu es un espíritu de incredulidad. Lo que acabamos de estudiar en Marcos capítulo 9 es precisamente una afectación del padre hacia el hijo. Ahora, vamos a analizar un caso. Dice la palabra de Dios que ni los fornicarios ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando una persona es fornicaria o cuando es adúltero y tiene un hijo, el hijo nace precisamente con con esa maldición. Es un hijo o bastardo, es un hijo adúltero, de una relación de adulterio o es un hijo de fornicación. Entonces, esto es lo que sucede. Y definitivamente el niño ya trae un estigma. Mira, aquí hay una cosa muy importante. La palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Espiritualmente, nosotros somos, cuando dice Primera de Tesalonicenses 5:23, dice que todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensiblemente. Nosotros tenemos espíritu desde antes de la fundación del mundo. El alma, dice, mi embrión vieron tus ojos. Entonces, el alma, esto es cuando estamos dentro del vientre de la madre. Y mi cuerpo es dice, tú me sacaste del vientre de mi madre cuando ya nacemos. Entonces, el hijo su espíritu estaba antes de la fundación del mundo. Dios nos bendice algo que no existe. Nosotros existíamos espiritualmente. Nuestro ser
es eterno, tiene una bendición espiritual desde antes de la fundación del mundo. No tiene años, el espíritu es eterno. Nuestra alma se forma desde que somos embrión y desde en ese momento nosotros ya tenemos una percepción. Dice, ¿vieron con qué se ve? Con los ojos del corazón, con la esencia del corazón, porque el corazón tiene un sentido de hablar, de reconocimiento, y eso es algo muy importante. Sería largo de explicar todo esto, pero Dios habla de que la sangre tiene una voz, dice, la sangre de tu hermano clama, y nos habla de que entreguemos nuestro corazón. El corazón siente, entonces tiene una percepción el corazón que es en el vientre de la madre. Eso es algo muy importante. Es un embrión sin forma. La palabra embrión quiere decir informe, que todavía no tiene forma. Y luego después ya cuando nacemos somos cuerpo. Entonces, volviendo a entender y a contestar la pregunta, una persona que nace con padres que han vivido en maldición tiene este tipo de infección. Hasta que sea ministrado, como en este caso que el padre pidió misericordia por el hijo, o hasta que llevamos a una liberación, un ministro lleva a una liberación infantil, o cuando ya está grande. Oh, qué Espero interesante. que me conteste la pregunta. Sí, muy interesante lo que usted nos está diciendo. Las maldiciones generacionales son reales. Son Porque, reales, exactamente. porque nosotros tenemos prácticamente dos ADN, ¿no? El ADN físico normal que venimos y la renovación en Cristo Jesús con su ADN, su sangre que nos lava y nos hace nuevas criaturas. Amén. Ajá, Entonces, es una renovación. una renovación de Pero sangre y de espíritu. Ahora, lo que voy yo es que esto de las maldiciones generacionales son verdaderamente reales, porque vemos cómo embarca a la gente de generación en generación con un pecado, ¿no? Vemos que padres que han sido alcohólicos, algunos hijos salen alcohólicos, pero viene el asunto este, que a veces una persona tiene 3 hijos o 4, y esta persona tiene el pecado siempre del abuelo, él como padre, de ser alcohólico. Pero no todos los hijos le salen alcohólicos, sino de los 3 le sale 1 o 2. ¿A qué se debe que no salen los 3 juntos de igual forma? ¿Qué es lo que pasa en esa parte? mira, ¿qué es lo que pasa? Hace días que estábamos tratando acerca del espíritu de suicidio, un hombre que es un masón, hace cuestiones místicas, ¿no? Y uno de los hijos tiene esquizofrenia, porque los hijos son dedicados. Los masones dedican a los hijos en actos espirituales, en hechizos, conjuros. Ellos lo creen como una puerta de sabiduría. Es que digamos lo mismo, el árbol de conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Entonces se creen dioses o semidioses. Este es el concepto. Yo puedo por mí mismo. Y tiene 3 hijos, 2 de ellos salieron muy bien, no cristianos, pero son gente normal, son gente aplicada, son gente lista, trabajadores, pero uno de ellos le da esquizofrenia, tiene rangos de locura, tiene rangos de sombras, o sea, tiene una dedicación demoníaca que es espiritual. ¿Y Entonces, eso, a qué esta se debe la parte, diferencia? este hijo lo está manifestando ¿Y y eso a qué está se debe, teniendo problemas en ese aspecto, a ¿no? qué se debe esa diferencia entonces? ¿Qué sucede ahí? Es el libre albedrío. Mira, ahora, ¿por qué sucede esto? Porque eh, el carácter de cada persona es diferente. Mira, la palabra de Dios en Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y entonces dice, y fue hecho el hombre a imagen de hombre e imagen de Dios. Entonces nosotros tenemos características divinas y humanas. Entonces hay un balance. Dios nos da una esencia de Él, pero el Padre nos da una esencia de Él. Entonces a veces una sopesa más que otra. ¿Qué es lo que debemos de hacer?
debemos nosotros, cuando tengamos ausencia de padre, buscar a nuestro Padre Celestial. Te voy a decir, en mi caso, cuando yo tenía 2 años, mi madre muere, mi padre nos reparte, nos abandona. Entonces yo crecí como niño de la calle. A los 7 años empiezo a escuchar la voz de Dios, hablar con Dios. Dios me toma como hijo y me dio cosas maravillosas y ha sido, no puedo fumar, no puedo tomar, tengo una sola esposa y una bendición, mis hijos les sirven a Dios. Entonces, esto es algo muy bueno y es algo que siempre mi corazón va a estar agradecido. Ahora, no siempre sucede esto. El hombre a veces llega a los pies de Cristo, pero su vida es un desgarriate. Tiene que retomar todo lo malo que hizo, tiene que pedir perdón por todas estas cosas y entonces dice la palabra que el Señor hace nueva todas las cosas. Aquí son hechas nuevas. Esto es lo que nosotros podemos hacer. Pedirle al Señor que renueve nuestras vidas. Y sobre todo, mira, yo creo que cada caso, Cancelar también. y también es importante cancelar, hay que hacer una cancelación. Nosotros en alguna ocasión vimos en alguna película que el hombre le entregaba el alma al diablo, ¿verdad? Porque con sangre, que ponía sangre y así. Alguna película del santo, de todo ese tipo de cosas, ¿sí? Que hacían pactos las momias y todo eso. La realidad es que sí se hacen pactos de sangre. Aunque son espirituales, estos se hacen en el alma, porque dice la palabra de Dios, el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aun cuando hay una infección en el espíritu le pertenece a Dios, lo tenemos prestado. El espíritu sirve para una conexión con Dios, pero también hay una afectación, hay influencia espiritual demoníaca. Entonces, la cobertura y lo que tenemos, la lucha fuerte es en el alma. Dice, no te preocupes el que puede matar el cuerpo. Preocúpate el que puede matar el alma. Entonces, el alma son los pensamientos, sentimientos y voluntad. Entonces, muchas veces la gente es afectada por un mal entendimiento porque no le gustó al hermano lo que yo le dije o habló mal de mí o yo hablé mal de él, hubo un mal entendimiento y se rompe todo. Entonces, esto no es lo adecuado porque al final de cuentas nos vamos a ver allá en el cielo. Ahora, ¿nos vamos a ver peleados? ¿O cómo va a ser? Es como cuando los hijos se pelean. Entonces, nosotros tenemos que empezar a terminar todas las cosas que hay en la tierra, todas las afectaciones que hemos tenido. ¿Cómo podemos nosotros ir a presentarnos delante de Dios si tenemos problemas con nuestro hermano? O nuestro hermano tiene problemas con nosotros. Eso es algo muy importante. Pastor, Eso tiene que ser cancelado. pregunta que viene, esto viene desde Colorado, Yusa dice. Janet dice lo siguiente, nos pregunta, ¿cómo puedo saber que me han hecho brujería o hechicería? Mira, vamos a ver los síntomas de la hechicería. La palabra, la hechicería se maneja o inicia con Nimrod y de ahí viene Semiramis. Entonces, ellos querían hacer una pirámide, se llama Sigurat, o la Torre de Babel, una puerta hacia el cielo, y esto quiere decir puerta de confusión. Entonces, ¿cómo podemos saber si una persona tiene afección, infección, brujería, hechicería? Hay que ver los síntomas. Lo que puedes hacer es darle mi teléfono, porque tiene una confusión. Si no puede dormir, puede si darlo, si tiene miedo. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque muchas veces el espíritu es pequeño.
Fíjate, hay espíritu de hombre y espíritu de Dios. Hace rato te decía, fue creado a imagen de hombre e imagen de Dios. Hay un espíritu de hombre y un espíritu de Dios. Entonces, a veces el espíritu de hombre es un espíritu férreo. O sea, dice, este hombre tiene un espíritu muy fuerte. Y hay otros que están muy débiles, son miedosos, pusilánimes, y esto es muy fácil de ser infectado por demonios. Entonces, ¿qué necesitamos? Fortalecer el espíritu de hombre a través del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Recordemos que la palabra de Dios en 1 Corintios dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Esto es algo muy, muy importante que nosotros debemos de entender. Pero ¿cuáles son los síntomas? Ahora, ¿cuáles? Hablando ya de síntomas, la gente tiene miedo, tiene confusión, tiene angustia, ve sombras, escucha. Ahora, ¿con quién vive? Se casó, vive en Centroamérica, estuve en Centroamérica y allá utilizan el término acompañamiento. Viven en fornicación, viven en pecado. ¿Cómo quieren tener bendición estando en pecado? Dice, yo lo que encontré, sobre todo en El Salvador, que dicen, estamos acompañados. Hablé acerca del pecado de fornicación y el pastor me regañó, el pastor se molestó, el pastor me canceló prácticamente que ya no fuera a predicar ahí y dice, es que usted da mucho garrotazo. No, en la iglesia no quiere que se hable de santidad y esto es algo muy importante. Hoy se tiene en estos momentos en que los demonios se están fortaleciendo, tenemos que ser claros, hablar de lo que es santidad, rechazar todo este tipo de cosas y ser claro. Y ahora, porque dice en Atalaya, en Ezequiel, que si nosotros no prevenimos, su sangre será contra nosotros. Entonces tenemos que cancelar, tienen que cancelar todo en el nombre de Cristo Jesús, no en nuestro nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y es esto, la gente tiene miedo, tiene angustia, tiene terror, tiene pavor. Y ya para hacer un análisis más profundo, lo ideal sería que tuvieran contacto con nosotros, contigo, con todo esto. O pueden llamarnos, pueden mandarnos un mensaje por inbox y podemos atenderlo. Mira, hoy se está acostumbrando que la liberación se hace en 1 hora. Nosotros ministramos liberación y a veces duramos 3 años. Jesús duró 3 años con los apóstoles y aún así no lo creían, aún así dudaban, aún así lo traicionaron. Entonces, es un proceso de santidad, es un caminar en una búsqueda de santidad. Ese es el punto, hermano. Entonces, si no tiene paz, amén. Si no tiene paz, es que algo hay. Ahora, hay que Esta ver. pregunta viene desde Argentina y nos pregunta la hermana Elsa de Lozada, ¿qué relación tiene esta película que se está viendo de tantos zombies, de personas que están haciendo culto de zombies en Estados Unidos? No sé si usted ha visto, pastor, también, del zombismo, y se ha descubierto una droga que le llaman el zombismo en Estados Unidos. Bueno, no, ¿cómo se llama Zombismo, dice. No, pero la droga, ¿cómo se llama esta droga que están? Hay una droga que están fabricando en México, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Yo hice un análisis de esto y sí, parecen zombies. Sí, entonces... droga, pero a mí me tocó estar donde practican vudú. Okay. Vudú allá en Belice. Y en Belice, Haití, las Antillas, practican mucho vudú. Yo he visto gente caminando como zombies. Ahora, hay algo que es, esto inicia desde el Yoruba de África. Ahí empieza en el continente africano todo lo que es este tipo de magia africana muy fuerte y muy poderosa.
Esto cuando empiezan a contratar esclavos, sobre todo para los plantíos, gente que aguantaba ese tipo de cosas, ellos traían y algo que le llamaban Noah Petrus, Noah, ellos llamaban los demonios y le ponían ese término Noah. Por eso hay una canción que en México se llama Noah, quiere ser el nombre de un demonio y que el Señor lo reprenda. Ahora, últimamente está existiendo mucho esto. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Huir, o bien, si estás preparado, ir a rescatar a toda esta gente. A toda esta gente, ve, ora por ellos y rescátalos, ¿no? Entonces, hay centros, pero esa gente se va a morir. Quiero decirte que en Estados Unidos hay 150,000 muertos por este tipo de drogas. ¿Cómo se llama? Ahorita no me acuerdo cómo se llama la droga. Y se fabrica precisamente aquí en Sinaloa por un cartel. México ha sido muy solidario en las autoridades, muy complaciente en las autoridades para los carteles, ¿no? Trabajan en muchos lugares del norte, el gobierno sabe dónde está, pero pues no hace nada. La política está muy, el aspecto se conoce, hace falta actuar más en México. Lamentablemente esto, ¿no? Es eso. Entonces, ¿qué se puede hacer? Orar por ellos, ir a hablarles. ¿Existe? Sí existe. Esa base de una droga. ¿Que va a decrecer? No. Es un negocio muy fuerte, de muchos millones de pesos, muchos miles de millones de pesos. Ahí lo que dice mi esposa es muy importante. Los padres que cuiden a los hijos. Ya te saliste, hermano. No, lo estamos escuchando acá en sala. Estamos con mucha atención. Pregunta que viene también acá. Sí te escuchamos bien, hermano. Ya, estamos escuchándolo. El asunto es que podemos ver el poder demoníaco de la influencia, tanto en el alcohol como en las drogas, en la hechicería, en la brujería, en la santería. Y nos viene casualmente una pregunta acá que yo la considero muy importante. Es de Sarah Wolfenson. Esto viene desde Canadá, la pregunta. Nos pregunta cómo puedo diferenciar entre hechicería, brujería, santería. ¿Cómo puedo entender esto? Eso es lo que me dice, desde Canadá. Bueno, Sarah mira, Wolfenson. existen diferentes tipos de magia. Se considera la magia blanca y negra, pero hay magia violeta, hay magia de diferentes. No quiero dar una enseñanza de magia porque no creo que sea lo más prudente, ¿no? Pero ahora, en Canadá, recordemos que hay mucha libertad sexual desde la máxima autoridad, al igual que aquí en México y en muchos lugares de América Latina. Yo me acuerdo que Panamá y Colombia han estado luchando mucho por esto. Argentina han estado luchando mucho por el problema que se está incrementando. Fíjate, el 5% de la población mundial en España y en otros países son los que creen que tienen un sexo diferente, pero la realidad es que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Entonces, gran parte de esto, como dice la pregunta, tengo entendido que me estás diciendo que viene de Canadá. Canadá tiene un gran problema de perversión sexual. Ahora, la perversión sexual está muy ligada con la hechicería. ¿Por qué? Porque es un adulterio espiritual. La fornicación es un adulterio espiritual. Entonces va mezclado, siempre tiene una mezcla muy fuerte la perversión sexual, el adulterio espiritual, con la hechicería, con la brujería, con todo esto, con la idolatría. Está muy pegado. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es?
hay algo que nosotros debemos de entender. Dice la palabra de Dios que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando nosotros pasamos por momentos muy difíciles, segunda de Corintios 12:9, dice la palabra de Dios por boca de Jesús: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nosotros, al sentirnos débiles y necesitados de Dios, entonces Dios puede actuar en supremacía en nosotros. Él vino a liberar a los cautivos. Lucas capítulo 4. Él viene a liberar a los cautivos. Cuando habla precisamente de cautividad, es esto. Hay mucha gente que está cautiva en la hechicería, en la brujería, en el satanismo. ¿Por qué? Por sus padres, por películas que vieron, por actos, porque ingirieron drogas, porque tienen la mente distorsionada, porque fueron afectadas. La droga trae una afectación y trae una infección. Definitivamente esto no se puede quitar. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues buscar administración. Es esto, buscar administración. Cualquier persona que quiera, tenemos por ahí tratados de manuales de liberación, entonces que te hagan llegar a ti, que nos hagan llegar a nosotros por WhatsApp, por Facebook, y totalmente gratuito les mandamos este material, ¿no? Nada más que nos manden cómo lo quieren, dónde lo quieren, y ahí hasta ahí se los mandamos, ¿no? Nos han llamado desde Aruba. ¿Mm? Desde Aruba los está escuchando, pastor. Aruba, sí. Es una forma Y de dice que lo que usted dice es completamente cierto. Aruba es Yoruba. Bueno, Yoruba y Aruba es magia africana. sí, no, me Es está magia llamando africana de y esa está ciudad. Es una penetrando. ciudad, creo. ¿Perdón? Desde Aruba nos están llamando. O sea, la persona que ha llamado es desde Aruba, me dice. pero también es De una la forma ciudad Ah, de bueno. Aruba. ¿Y qué te está diciendo? A ver. Nos está preguntando, pastor, nos dice, ¿algún día a usted le han hecho hechicería o brujería? ¿Algún día? ¿A usted le han hecho brujería o hechicería o algún familiar? Mira, me han sacrificado animales afuera de la casa. Me han echado conjuros, hechizos, sangre. Me han balaceado, acuchillado y todo. Pero ¿sabes qué? El Señor es el que tiene mi vida en sus manos. Amén. Y eso es algo muy importante. Amén. En esto nosotros, no que nos sintamos que nos echen a león. Hemos visto cómo los demonios huyen, no pueden entrar. Entonces, si tú les dejas, a ver, dime. La única forma de librarse de cualquier tipo de esas cosas es no dándole ningún derecho legal. Bueno, ok. Vamos a analizar esto. Creo que la última enseñanza que tuvimos fue acerca de la armadura de Dios. No, fue de suicidio. No, el suicidio hemos contado la vez pasada. Fue de suicidio, sí. Sí, muy interesante. Mira, nosotros tenemos una serie acerca del suicidio y la que dimos hace 8 días fue el suicidio y la hechicería. ¿Cómo afecta e infecta? Ahorita vamos a tratar el tema del suicidio y las perversiones o las desviaciones sexuales. Nada más que siempre que hablo acerca de esto, salen a relucir los derechos humanos y todo ese tipo de cosas. Mira, estamos viviendo el tiempo de la última iglesia en Apocalipsis. Apocalipsis 3 nos habla de la iglesia de la Odisea. Laos, derecho. Dique, pueblo. Derecho del pueblo. Laos, pueblo. Dique, derecho. El derecho del pueblo. Los derechos civiles, los derechos, la gente que tiene sus derechos sociales. Entonces dice, nos habla, y déjame leértelo para no hablarte de, no hablarte nada más. Voy a leerlo y lo voy a leer rápido. Está en Apocalipsis, capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia la Odisea.
es a partir del versículo 14, que dice, he aquí el amén, testigo fiel. Está hablando de Jesús, del origen, el principio de la creación con Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. En este tiempo la iglesia está actuando con mucha tibieza, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Está hablando de la iglesia, de la prosperidad. Te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que seas rico y tus vestiduras sean blancas para vestirte. Dice, eres miserable, ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque no ven las cosas que están pasando, no tienen cobertura. Y yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues es celoso, y arrepiéntete. He aquí yo estoy contigo y llamo a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús está tocando en este tiempo la puerta de la iglesia y la iglesia lo tiene afuera. Jesús no está en muchas iglesias. Qué tremendo, pastor, ¿no? La iglesia se convierte en un show. Es todo esto, ¿no? Se ha convertido en un Entonces, show prácticamente, ¿no? Artístico, ajá, como decimos. exactamente. Oiga, acá Pues, tenemos una pregunta muy interesante que nos hace llegar desde Cuba. Esto viene de Cuba. ajá. Dice lo siguiente. Pasa el papelito, por favor. Desde Cuba. Saludamos, escuche bien, pastor, esto es muy interesante, ¿eh? Ponga mucha atención. Les saludamos en el nombre de Dios de parte del grupo LGTBS de Cuba. Soy Sarita y me siento una mujer. Eso es todo lo que me han mandado. Bueno, ¿Qué siente? mira, Tremendo. el grupo LGTB, aquí en México, si nosotros hablamos de orar por una persona, una cosa es que se sienta y otra cosa es que sea. Porque hay una cosa, la pelvis de una mujer es de mujer y Pero la pelvis de un hay hombre algo, es de hombre. algo que quiero acotar importante. Él nos dice que nos saluda en el nombre de Dios. Exacto, tiene Pero, que ser de pero cuál no Dios. menciona, pero no dice en el nombre de Jesús. Exacto, en el nombre de cuál Dios. En Hay el un nombre de solo Dios. nombre dado a los hombres en quien tenemos salvación, en Jesucristo hombre. Entonces, puede ser un acto de su Dios. Y sobre todo si hay una perversión sexual, si hay una distorsión sexual, la gran mayoría de personas que tienen estos problemas de mentales o problemas de que se creen mujeres y que están seguros, entonces es porque la realidad es que muchos de ellos fueron violados, abusados. Es Ah, esto, ¿no? acá viene también de Cuba, dice, soy Norman, me dice. Pertenecí a este grupo de personas, dice. Ah, vamos a ver qué dice. Soy Norman y pertenecí a este grupo de personas y tuve muchos contactos sexuales con hombres. Pero ahora sé que soy un varón porque he conocido a Jesús como mi Señor y Salvador y ¿qué es? Y pude entender que estuve equivocado en mi vida sexual. Gracias, Mira, pastor, por el apoyo que da a la gente que puede estar confundida, que está confundida. Y gracias, dice, nada más, eso es todo. mira, yo creo que es muy importante esto. Ahora, tiene que ser de todos modos ministrado. La palabra de Dios en el libro de Juan dice, si vosotros permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Está hablando con discípulos creyentes. No está hablando Pero, con cualquiera. la Con persona esta que judíos nos haya, creyentes. la persona que nos ha llamado dice, soy Norman. ¿Mm? Dice, nos da a entender que fue homosexual, nos da a entender que conoció a Jesucristo como su Señor y Salvador y que fue liberado de este problema, ¿no? Y que lo felicita a usted, estoy traduciendo de acuerdo al entendimiento de lo que estoy leyendo, ¿no? Que lo felicita a usted por lo que está haciendo, porque está hablando con claridad. Eso es lo que nos ha dado a entender, ¿no? O sea que él ha conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Sí, Esa es la mira, conclusión. yo creo Entonces quiere decir, perdón, que fue liberado, ¿no es así? perfecto. Ahora, es muy importante porque hay un proceso
de libertad, dice, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay un proceso de ser libres y de verdadera libertad, ese proceso. Y la palabra de Dios dice, arrepentíos y convertíos. Entonces tiene que haber un arrepentimiento genuino, dar frutos dignos de arrepentimiento para que haya una genuina conversión. Entonces, pues yo creo que le paramos aquí, querido hermano César. Sí, hay un montón de preguntas, pastor, que sería bueno que responda, pero si usted no tiene el tiempo, no hay ningún A ver, problema. no, dime. Bueno, acá viene también sobre lo que es hechicería y brujería. Me dice que esta persona es santera, que cultiva el... ¿Qué? ¿Qué dice acá? No lo entiendo. Bueno, es santera y vive en Puerto Rico. Nos dice que ella es sanadora de personas y que cree en Esa es una Dios. mentira. Y que cree en Dios. Mira, Uy, un ratito. ¿Qué dice acá? ajá. A ver, es que no entiendo tu letra. Ah, ya. Y que cree en Dios y que sabe que lo que está haciendo ella es para bien de la gente, porque ella no hace daño, sino más bien libera. Eso es lo que nos dice No, mira, de Puerto Rico. está siendo engañada. Recordemos que Satanás es el príncipe del engaño, ¿verdad? Ahora, el único que sana, dice, por sus llagas fuimos sanados, se llama Cristo Jesús. Si una persona es santera, empecemos desde esto. El Éxodo 20 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo por fuego, ni quien consulte adivinos, ni hechiceros, ni encantadores. Y en Éxodo 20 dice, yo soy el Señor Jehová tu Dios que te saqué de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en lo que está debajo de la tierra, ni en las aguas del mar. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Entonces, cuando una persona es santera, está haciendo idolatría, está haciendo satanismo, está engañándose y engañando. Y dice la palabra de Dios, cualquiera que haga caer a uno de estos mis pequeños, sería mejor que se atara a una piedra y se lanzara hasta el mar. Amén. Esto es. Amén. Entonces, Sí. aquí a grandes rasgos, lo que está haciendo es algo tremendo, terrible y perverso. Y lo malo es que está engañada. Entonces, que vaya, clame y pida perdón, porque su destino es el infierno. Pastor, ¿nos Sí, está claro. pidiendo esta persona su teléfono para comunicarse con usted? ¿Usted qué dice? Se lo das mande mi correo, un correo. Mira, te voy a dar mi correo. Ya. fuerza-viva@hotmail.com. Repítalo, por favor. fuerza-viva@hotmail.com. Ok, ahora vamos a México, vuestros paisanos. Aleluya. Acá me dice Gatillero Zorro, México. Gatillero Zorro, México. Gatillero, ¿qué significa gatillero? Gatillero quiere decir asesino. Wow. Va a ser un narcotraficante a lo mejor. Dice Gatillero Zorro, México. Lo conozco, pastor, dice a usted. En varias oportunidades lo he escuchado y he visto que tiene un buen corazón. Yo fui un gatillero, me llamaban Zorro. ¿Qué me dice? Yo fui un gatillero, me llamaban Zorro. Ajá. Y escuché muchas cosas que usted habló que impactaron mi corazón. Ahora tengo mi hogar formado. Jesús ha venido a mi vida. Gloria a Dios. Y en estos momentos, ¿qué dice? Y en estos momentos que estoy pasando, veo lo equivocado que estuve y a personas que hacen lo mismo que yo, a mis amigos que estuvieron que están en esto. Ustedes, ¿qué dice? Ustedes me conocen, soy Zorro, Gatillero Zorro, lo conocen. No lo hagan. No sé, mira, Pero estoy leyendo, por favor. en mi, No, le está diciendo a los amigos suyos que están en este asunto. Ustedes me conocen, soy Gatillero Zorro. Escuchen lo que el pastor dice y tendrán cambio en su vida.
Gracias, Amén. ¿qué más dice? Gloria a Gracias, Dios. pastor, por ser como es y sigue en la palabra. Eso es todo lo que nos ha mandado el mes. Muy Ok, bien. ¿Qué dice usted? amén. Entonces, Pues qué bueno que cambió. qué bueno que cambió, porque mira, ahorita se están abriendo fuegos, se están abriendo boquetes del infierno. Me ha tocado ver cómo salen miles de demonios de los subsuelos Oiga, eso y quisiera que lo cómo están explique con... invadiendo el mundo. Eso Están quisiera que... recorriendo el mundo. Oiga, Y pastor, dime, perdón. Eso quiero que le pongan un poquito de atención cuando le corto, porque como el tiempo es corto, esto es importante. Estamos viendo que últimamente se hablan de muchas puertas exacto. dimensionales que se están abiertos. Creo que hubo una máquina que estaba abriendo, no recuerdo el nombre muy bien, bajo la tierra. No sé si usted se recuerda que hubo un tiempo que habría una máquina, no recuerdo el nombre de esta maquinita, que abría surcos espirituales. ¿Ah? Creo que estaba en Ajá, Suiza. sí. Y entonces, lo que nos cabe, aparte de las preguntas que vienen, ahora es parte mía. eh, Usted habla de puertas espirituales, ¿no es así? Ajá, Que existen puertas espirituales y tienen que existir puertas espirituales tanto de Dios como de Satanás. Porque el Señor también envía ángeles y esos vienen por puertas espirituales que el Señor abre, ¿no? Y las puertas ajá, espirituales que usted está hablando, donde usted ha visto demonios que salen debajo de la tierra. Ahora, así es. esos llamados, ¿cómo le llaman? Reptilianos, que se han visto en varios lugares y eso casi 70-80% cierto, porque hay personas que lo han visto, que son hombres lagartos de 1 metro, de más de 2 metros, y que tienen una flexibilidad rápida para moverse, lo han visto. Yo no sé si será cierto porque me dicen eso, ¿no? ¿Todo eso son demonios, pastor? Todas esas Mira, cosas que claro estamos, que sí. hemos también Mira, escuchado, perdón, hemos me escuchado gustaría hablar, un día sí, sí, tratar Génesis 6. Génesis 6 dice que en los días de Noé, me gustaría explicarte cuáles son los hombres de tierra, adelante, cuáles son los Ben Elohim, los Nefi, los Gibbors, y adelante, pastor. explicárselos en hebreo y en español, Tenemos y cuál tiempo, es la adelante. traducción. Entonces, Jesús dijo que los tiempos finales serían como los de Noé, y los días de Noé había gigantes, había varones de renombre, había Ben Elohim, Nefil y Gibors. Entonces, esto era lo que pasaba en el tiempo final. Eso es lo que está pasando y ¿Cuál ahorita es en la, este tiempo. pastor, cuál es la diferencia entre ellos en los tres nombres que usted ha dicho de seres? Nefilín y los otros, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, dice, mira, esto, tratarlo, me lleva como 1 hora para no dejarlo, pero Ben Sintetízalo. Elohim son los hijos de Dios. Lo Ben es hijo, Ben Elohim. Elohim son los hijos de Dios. Ajá. Viendo los hijos de Dios que las mujeres eran hermosas, tomaron para sí. Y de ahí vinieron los Nefils, que son los varones de renombre, Ok, entonces el primer orden son los ángeles caídos. ángeles caídos. Bueno, primero son los Ben Elohim, después son los ángeles caídos y después son los Gibors, que Los son vivos. los gigantes. Son 3 cosas. Pero ahí hay 10 tipos de seres. 10 tipos de seres. Esto explicárselos detenidamente sí me Mire, lleva como 1 hora pastor, explicárselos tenemos detenidamente. tiempo libre, no se preocupe, continúe Lo nomás. que pasa es que Ya, tengo cosas que hacer. Como ya ya voy a entiendo. salir, Pedrito, Qué voy a interesante lo que estar estamos hablando. en 30 ciudades. Ok, Entonces, entonces ahorita vamos tengo que a, hacer. podemos tratar unos 15 minutos más, ¿puede ser? Claro que sí. Ya, entonces vamos hasta las 2 de la tarde que tenemos programa nosotros del ministerio. Entonces, las preguntas que nos están llegando son una infinidad. A través del WhatsApp, a través del teléfono. ¿Vas? Y hay otra pregunta acá, el asunto del apocalipsis. Acá se pregunta, pastor, ¿usted qué opina de aquel hombre que profetiza
los días y fechas, ¿cómo es? Día y fecha y hora de que Jesús regresa. ¿Son mentirosos? Y son Sí, ah, sí, los que y se están hablando dicen de Armando Alducin, mira. que son apóstoles y profetas. ¿Usted qué dice? Bueno, a lo mejor son otros. Mira, nadie sabe ni el día ni la hora. Nadie, nadie. Entonces se están mintiendo. Ujú. Todos los profetas, acordémonos lo que dice Mateo 24, que se levantarán falsos profetas. La palabra que utiliza ahí es polus. Polus quiere decir como polvo, como polución. Ajá. Muchos. Ha habido una invasión profética y apostólica. A mí me dicen que si quiero ser nombrado apóstol, no. Ni busco, ni me interesa. Yo Amén. soy un siervo de Dios y se acabó y ya. Bueno, Nunca van a ver un título puesto en la pared. Yo respeto a quien lo hace. Yo no lo tengo. Los títulos están en el es corazón. que, pastor, El perdone que le conocimiento de interrumpa. Dios en el No son corazón. títulos, es que, disculpe que le interrumpa, no son títulos. Son ministerios dados por Dios. Sí, exactamente, pero mucha gente hace alarde de todo esto. Así es. Ahora, hay ahorita ministerios ya querubínicos, ya son más que los apóstoles. Uy, esa es nueva para mí. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, Querubín. ya hay ministerios querubínicos, ya los Ya son apóstoles ya querubines. se quedaron chiquitos, son directamente por los ángeles, ángeles que dan ministerios querubínicos a las Oiga, personas. pastor, eso está relacionado con la doctrina angelical que se está desatando en el mundo, ¿no? La Exacto. angiología. Ahora, hay una cosa, hay dos doctrinas que son muy fuertes, que están entrando. Se ha mezclado mucho el judaísmo, el mesianismo, y una cosa es que respetemos a Israel. Es muy importante que amemos a Israel. Y otra cosa es que la gente empieza a celebrar las fiestas mesiánicas. La palabra de Dios no dice que Pablo nunca nos habló de una fiesta mesiánica. Jesús, en su carácter de judío, llevó las fiestas, pero Pablo, que ya estructura la iglesia, no nos habla de ninguna fiesta. Al contrario, dice el primer día de la semana. Era cuando se hacía la cena del Señor, o esto, los memoriales. Hoy lo hacemos una vez al mes, pero no es una vez al mes, es cada primer día. Ahora, si lo quieren hacer una vez al mes, está bien. Y Apocalipsis es bien claro, dice, aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Entonces se ha infiltrado tantas corrientes que se ha perdido la enseñanza profunda de la palabra de Dios. Es esto. Nosotros no somos judíos. Qué bueno que lo fuéramos, ¿verdad? Pero entonces no tendríamos a Jesucristo. Por eso Cristo Jesús es nuestro Salvador. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquello que abandonaron, nosotros lo tomamos. Y por esa infinita misericordia somos sus hijos. Y esto es algo hermoso, hermoso y grandioso. Entonces, volviendo a esto, ¿qué tenemos que hacer? Darle gracias a Dios en todo. Dice la palabra de Dios, el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todos los días demos gracias y gloria a Dios y bendigamos su nombre. Y no es el hecho de que digas, ay, yo bendigo a Dios. Ahora, ¿cuál Dios? Al Dios de los cielos y la tierra. Aquí hizo los cielos y la tierra. No al arquitecto universal, nada, ni nada de eso. No al Dios del inframundo, al Oiga, Dios, nuestro Padre celestial, pastor, Padre de Jesucristo. Sí. acá hay una pregunta muy interesante. Nos llega, pastor, ¿usted qué opina sobre los ovnis? ¿Son los carros de fuego de la Biblia? Esto nos llega desde No, Chile, Santiago de Chile. mira, Ana. eh, yo te preguntaría si tú los has visto.
Ahora, si los has visto y me puedes decir que sí, yo también, mi esposa también. ¿Existen los ovnis? Sí, existen. ¿Qué son? Son demonios. En marzo del año pasado, la NASA ya dio legalmente, oficialmente, que existen los demonios. Digo los ovnis, no los reconoce como demonios. Ahora, que han estado infiltrados dándole conocimiento acerca de alta tecnología a países, sí, definitivamente. Ahora, yéndonos más atrás, ¿cómo partieron las rocas de las pirámides de Egipto? No existe hasta la fecha una grúa que pueda trasladar los bloques, que pueda levantar los bloques que levantaron. O allá en algunos lugares donde pusieron rocas con tanta precisión, Pastor, y de 400, 500 toneladas, eso podríamos las llamarle cabezas de Pascua. por Entonces, levitación. sí, Levitación. definitivamente. Esto fue con no podemos decir con una tecnología, esto fue fueron demonios los que levantaron para ¿Poderes mentales, que pastor? se les creyera dioses. ¿Poderes mentales, pastor? ¿Perdón? Poderes mentales a través de los demonios. En gente posicionada. No, mira, nosotros, ¿qué debemos de hacer en este tiempo? Te voy a decir lo que debemos de hacer en este tiempo. Dice, en todo lo bueno, en todo lo digno, si hay algo de buen nombre, en esto pensar. Quiero decirte que nadie sabe ni el día ni la hora, pero la palabra de Dios dice que los hijos de Isaacar quiere decir fortuna, o sea, los que son afortunados son entendidos de los tiempos. Entonces, si nosotros somos entendidos de los tiempos que vivimos, tiempos finales, yo no te puedo decir ni el día ni la hora, pero yo te puedo decir que quizás sean 5 años, quizás sean 10 años. No creo que sea más tiempo. ¿Por qué? Porque todo se está conjuntando. Se está conjuntando con las mentes de las agendas 2030, de todas las pandemias, de las Naciones Unidas, de los países, de la guerra, de los Illuminatis, de los masones. Yo tengo un estudio muy interesante que se llama El Gran Reseteo. Todo se va a resetear. Y hay un hombre que se llama Antonio Guterres, es secretario de las Naciones Unidas. Antonio Guterres no es lo mismo el presidente que el secretario. El presidente de Naciones Unidas le dicen excelentísimo Mohammad Tiffany Bande. Y excelentísimo, no le dicen señor presidente, le dicen excelentísimo. Mohamed es digno de alabanza, fuerte y grande. Esto es cuando entra en 2019, dice que su prioridad es paz y seguridad. Y la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, aguas. Entonces, pero la gente no lo estudia, no lo ve, no entiende. Antonio Guterres es portugués. El presidente es nigeriano, es de cultura islámica, y el Islam ahorita es la religión más grande que hay en este momento a nivel mundial, es la que tiene mayor crecimiento. Europa es islámica ya. Pastor. Entonces, en ese sentido podemos decir, Pastor, entonces se viene algo muy grande. Dime. ¿Qué hay sobre la teoría que hay que el anticristo sería judío? Mira, muchas características lo dan, y yo mismo lo creía, pero yo creo que se va a desenmascarar en este tiempo. Se va a desenmascarar. Ya está. Y ya están dados los pasos. Hay un ser, un hombre, un ente que se llama Maitreya y que ha sido que él dice que él es el Mesías, el Buda,
el todo. Él es el que viene a cambiar el mundo. Esto es. Y esto es terrible, ¿no? O sea, necesitaremos entrar a hablar de todos los que se dicen Cristos y falsos Cristos. Pastor. Porque Jesús dijo, cuando empieza en Mateo 24, dijo, cuiden que no sean engañados. Y déjame decirte, está hablando con Pedro, con Andrés, con Jacobo y con Juan. Son 4. En Mateo 23, él está hablando con los escribas y fariseos hipócritas. En Mateo 24, él se va al monte de los olivos y ahí empieza él a hacer la narrativa de Mateo 24. Y les dice a esos 4, cuiden que nadie los engañe. Entonces estamos entrando en el gran engaño de los últimos tiempos. Pastor. Este es el gran engaño. Una consulta. Pastor, una consulta. Nos están llamando de México, de Mérida, Yucatán, de la otra radio que trabaja con nosotros, Ventana Virtual Cristiana Radio, que es parte del Ministerio Amado de Dios, que quieren interconectarse a las 2 de la tarde con el programa y que si usted puede continuar hasta las 3 interconectados con ellos sobre el tema que está tratando. ¿Qué les digo? Mira, necesito hacer unas llamadas porque me han estado entrando llamadas. Ya. Bueno, déjame desconectarme. Bueno, no desconectarme, dame 3 minutos, entra, pon una canción. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente, pastor, vamos a poner música un rato y a las 2 de la tarde que nos interconectamos con México, seguimos con el tema. Yo lo invito de nuevo a tratar. Amén. Usted sigue acá con nosotros, amén, no se vaya. Sí. Siga con nosotros conectado a través de la red de Zoom, ¿ok? Ok. Acá estamos con usted. Bueno, hermanos, estamos tratando un tema muy importante que no se comparte así nomás y ha despertado el interés de muchas personas. Esperemos pues que el Señor siga hablando a su pueblo, a un pueblo que verdaderamente